Abril de 1945. Los aliados están preparados para romper la línea gótica de Italia en el empuje final de la guerra. Pero el éxito depende de una apuesta desesperada en el lago de Comacchio. Necesitan a alguien lo suficientemente valiente, tal vez lo suficientemente loco, para liderar una pequeña fuerza contra posiciones alemanas atrincheradas. Las probabilidades de supervivencia son mínimas. El terreno no ofrece escapatoria. La mayoría de los comandantes lo llamarían una misión sin retorno. Pero hay un hombre sin entrenamiento militar tradicional. Es un danés de 24 años, ex estudiante de los últimos de su clase y marinero mercante. Y lo llaman el terrible vikingo. Anders Frederik Emil Victor Schau Lassen nació el 22 de septiembre de 1920, hijo de los ricos propietarios de la extensa finca Høvdingsgård, cerca de Mern, Dinamarca. El mayor de 3 hermanos, sus padres esperaban que algún día se hiciera cargo de la finca, pero de niño mostró rápidamente que estaba más hecho para la aventura que para la administración. El joven danés pasaba horas explorando los bosques alrededor de la finca, moviéndose por el campo, con el silencio de un depredador natural mientras desarrollaba las impresionantes habilidades de tiro con arco y puntería por las que más tarde sería conocido. Asistió a la elitista escuela Herlufsholm, pero cuando sus resultados de examen resultaron desastrosos, los más bajos de toda su promoción, su familia abandonó los planes que habían hecho para él. En su lugar, eligió el mar. En enero de 1939, navegó a bordo del MS Fionia de la Compañía de Asia Oriental, con destino a Bangkok. Lassen pronto se dio cuenta de que la vida marítima le convenía. Ofrecía aventura, camaradería y escape de las expectativas sofocantes de la alta sociedad danesa. Después de regresar a Copenhague 4 meses después, pronto consiguió un puesto en otro barco, el petrolero MV Eleonora Maersk. En agosto, su madre vino a Hamburgo para despedirse mientras partía en su viaje. Pero entonces, Europa estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial, y Lassen estaba a punto de tener la oportunidad de demostrar de qué estaba hecho. Inicialmente, Dinamarca se mantuvo al margen del conflicto, y el Eleonora Maersk continuó en su papel comercial con normalidad. Pero el 9 de abril de 1940, mientras navegaba por el Golfo Pérsico, su tripulación recibió un mensaje preocupante de la compañía naviera danesa. Alemania había invadido Dinamarca, y todos los barcos debían atracar en puertos neutrales o alemanes. Pero Anders Lassen y sus compañeros tenían otras ideas. Enfurecidos por las acciones de Alemania, convencieron a su capitán de navegar en su lugar hacia el Protectorado Británico de Bahrein, donde el petrolero fue requisado por el Ministerio de Transporte de Guerra. Ahora navegando bajo bandera británica, fue equipado con un cañón, y Lassen se unió ansiosamente a la tripulación responsable del arma. Lassen sintió que finalmente había encontrado su verdadera vocación, pero quería acercarse más a la acción. A finales de 1940, se inscribió en el petrolero británico SS British Consul como artillero, partiendo de Ciudad del Cabo con destino a Escocia. Durante el viaje, aviones alemanes atacaron el barco, y el danés de 20 años finalmente tuvo la oportunidad de responder al fuego con ira. Sin embargo, después de llegar a Escocia esa Navidad, la emoción se convirtió rápidamente en frustración cuando se encontró solo en las calles oscuras e invernales de Newcastle upon Tyne. Por primera vez en su vida, estaba completamente solo, rodeado de extraños en una tierra extranjera. Pasó semanas bebiendo en exceso y vagando sin rumbo, hasta que un encuentro casual cambió todo. Conoció a un agente del Ejecutivo de Operaciones Especiales. El SOE se había formado para realizar operaciones de sabotaje detrás de las líneas enemigas, y estaban reclutando activamente daneses para posibles trabajos en la Dinamarca ocupada. En enero de 1941, Lassen comenzó su entrenamiento en una de sus escuelas. Inicialmente, encontró la instrucción en el aula tediosa y poco inspiradora, pero todo cambió cuando fue transferido a las instalaciones de entrenamiento paramilitar en las tierras altas de Escocia. Aquí, rodeado de campo salvaje y desafíos físicamente exigentes, Lassen finalmente estaba en su elemento. Su infancia cazando y rastreando en los bosques daneses lo había preparado perfectamente.
Podía moverse por terrenos difíciles con un silencio sobrenatural. Sus habilidades de tiro eran excepcionales y su resistencia física parecía ilimitada. Sus instructores rápidamente se dieron cuenta de que mientras el temperamento rápido de Lassen y su desprecio por la autoridad lo hacían inadecuado para el trabajo de espionaje, sería muy adecuado para la guerra de guerrillas. En abril de 1941, surgiría una oportunidad perfecta. Se estaba formando una nueva unidad bajo el mando del carismático mayor Gustavus March Phillips. Sería un equipo pequeño y de élite diseñado para llevar a cabo audaces incursiones detrás de las líneas enemigas. March Phillips había requisado un arrastrero de Brixham de 65 toneladas llamado Maid Honor, especialmente convertido para operaciones clandestinas. Con espacio para solo 11 hombres, March Phillips eligió su tripulación cuidadosamente. Lassen fue seleccionado no solo por sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo e instintos naturales de guerrero, sino por su experiencia en navegación, una habilidad crucial para las peligrosas misiones marítimas que se avecinaban. En agosto de 1941, Maid Honor partió del puerto de Poole con destino a África Occidental. Después de 6 agotadoras semanas en el mar, Lassen y sus compañeros llegaron a Freetown, Sierra Leona, donde comenzaron a buscar bases de submarinos alemanas reportadas. No encontraron evidencia de operaciones de U-Boot, pero los agentes del SOE habían descubierto otra cosa. En la colonia española de Fernando Poo había 3 buques enemigos en el puerto de Santa Isabel, el remolcador alemán Licomba y la barcaza Vibundi, así como el barco mercante italiano Duchessa d'Aosta. Con una potente radio que podía reportar movimientos navales aliados, el Duchessa d'Aosta representaba una amenaza particular. Es más, aunque su manifiesto de carga incluía artículos aparentemente inocentes como lana, pieles de animales y cobre, la primera página faltaba inexplicablemente, lo que llevó a especular que podría estar transportando armas o municiones. March Phillips, Lassen y el resto de la tripulación reconocieron esto como una oportunidad, perfecta para golpear al enemigo donde menos lo esperaban. Sin embargo, el hecho de que los barcos estuvieran en un puerto perteneciente a la España neutral significaba que cualquier intento de interferir con ellos violaría el derecho internacional. Inicialmente, las autoridades británicas se negaron a apoyar cualquier acción, pero en enero de 1942 admitieron que no habría forma de probar que Gran Bretaña había estado involucrada, y dieron luz verde para lo que se bautizaría como Operación Postmaster. El plan era que un agente encubierto del SOE llamado Richard Lippett se infiltrara en la compañía naviera John Holt & Co. Holtant. Después de conocer a los oficiales y tripulaciones de los barcos alemán e italiano y obtener información de ellos sobre los buques, organizaría una cena en Fernando Poo e invitaría a los oficiales de los barcos alemán e italiano a asistir. Mientras el enemigo estaba siendo agasajado, los comandos del Maid Honor abordarían sus barcos y navegarían con ellos. En la noche del 14 de enero, 2 remolcadores británicos se acercaron al puerto de Santa Isabel, con las luces apagadas. A las 11:30 de la noche, se deslizaron en el puerto. Lassen lideró el grupo de abordaje al Duchessa d'Aosta, mientras otros equipos atacaban los buques alemanes. Mientras un grupo colocaba cargas explosivas en las cadenas del ancla, Lassen y sus hombres barrieron las cubiertas inferiores, reuniendo a la atónita tripulación. Las explosiones que cortaron las cadenas del ancla enviaron a la guarnición española al caos. Los cañones antiaéreos abrieron fuego contra atacantes aéreos imaginarios, mientras los verdaderos asaltantes se escabullían sin ser notados con sus premios a remolque. Toda la operación duró solo 30 minutos, sin una sola baja británica. Cuando los oficiales de los barcos regresaron de su cena, encontraron solo amarres vacíos donde habían estado sus buques. Los alemanes estaban furiosos, al igual que las autoridades españolas. El ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer, declaró que las acciones eran un ataque intolerable a nuestra soberanía, agregando: ningún español puede dejar de indignarse por este acto de piratería cometido desafiando todo derecho y dentro de aguas bajo nuestra jurisdicción. Pero por toda su indignación pública, no había nada que pudieran hacer. Los barcos se habían ido. La Operación Postmaster había sido un éxito rotundo, y por su papel en liderar el abordaje del Duchessa d'Aosta,
Lassen recibió una comisión de campo como segundo teniente y el premio inmediato de la Cruz Militar. Después del éxito de la Operación Postmaster, Lassen pasó algún tiempo en Nigeria entrenando a tribus locales en guerra de guerrillas y técnicas de sabotaje. Aunque disfrutaba de la responsabilidad y la independencia, estaba frustrado por estar lejos del combate directo y dejó el puesto no mucho después. Escribió en su diario: «Hace algún tiempo rechacé la oferta de un trabajo muy interesante. No me daba oportunidad de matar a ninguno de los demonios, así que lo rechacé. Pronto estaría de vuelta haciendo lo que disfrutaba, reuniéndose con su comandante de Postmaster, Gus March Phillips». El éxito de la operación llevó a la expansión y redesignación de la unidad de March Phillips como la Fuerza de Incursión a Pequeña Escala, también conocida como Comando número 62. Bajo el control operacional de las operaciones combinadas de Lord Louis Mountbatten, atacarían la costa del norte de Francia y las islas del Canal, realizando incursiones de pipinchazos, operaciones diseñadas para recopilar inteligencia, capturar prisioneros, desmoralizar al enemigo y atar recursos alemanes. Lassen prosperó en este nuevo papel. Él y sus compañeros comandos cruzarían frecuentemente el Canal de la Mancha en lanchas torpederas modificadas especialmente equipadas con motores insonorizados. Se deslizarían a tierra en playas ocupadas por alemanes, atacarían sus objetivos y desaparecerían de vuelta en la oscuridad antes de que el enemigo supiera qué los había golpeado. Lassen pronto se hizo famoso por su aguda habilidad para leer el terreno y moverse a través de él, rápida y silenciosamente, volviéndose casi invisible. También fue notado por su valentía, con su biógrafo Thomas Harder proclamando más tarde: «Su completo desprecio por el peligro era legendario». Sin embargo, en octubre de 1942, durante la Operación Basalt en la isla del Canal de Sark, la reputación de Lassen tomó un giro más oscuro. Los asaltantes capturaron a 5 soldados alemanes y ataron sus manos detrás de sus espaldas según el procedimiento estándar. Pero mientras estaban siendo llevados, los prisioneros hicieron una ruptura desesperada por la libertad. En la confusión que siguió, 2 alemanes perdieron la vida, al menos uno como resultado de que Lassen usara su cuchillo de comando. Cuando los prisioneros sin vida fueron descubiertos con sus manos aún atadas, los alemanes acusaron a los británicos de haberlos ejecutado. Un Adolf Hitler enfurecido respondió emitiendo su infame orden de comando, decretando que a partir de entonces todos los comandos aliados capturados serían ejecutados sin juicio, incluso si intentaban rendirse. Lassen había provocado al liderazgo nazi a abandonar las leyes de la guerra. Las incursiones a través del canal continuaron durante 1942, pero la marea estaba cambiando. En septiembre, la Operación Aquatint, una incursión cerca de Saint-Honorin-de-Perthes en Normandía, terminó en desastre con la pérdida de March Phillips y la mayoría de sus hombres. Afortunadamente para Lassen, no había sido asignado a la misión condenada, pero a principios de 1943 estaba claro que el tiempo del Comando número 62 había terminado. La unidad fue disuelta y sus miembros supervivientes dispersos entre otras formaciones. Para Lassen, esto significaba un nuevo teatro de guerra y un papel aún más mortífero. A principios de 1943, Anders Lassen se encontró a bordo de un barco con destino al Mediterráneo, donde se uniría al Servicio Especial de Botes, una unidad anfibia de élite que había surgido del reorganizado Servicio Aéreo Especial. Con base en Palestina y comandado por el mayor George Jellicoe, el SBS se especializaba en operaciones de reconocimiento y sabotaje detrás de las líneas enemigas. La primera prueba importante de Lassen con esta nueva unidad llegó en julio de 1943, cuando el SBS fue encargado de realizar ataques de diversión en aeródromos alemanes en Creta y Cerdeña, diseñados para convencer al enemigo de que los aliados invadirían estas ubicaciones en lugar de Sicilia. Lassen fue asignado para liderar una patrulla de 4 hombres contra el aeródromo de Castelli en Creta. Después de ser transportados por lancha motora, el equipo remó hacia la costa en botes y luego marchó durante 2 agotadores días a través de las montañas inhóspitas de la isla. Cuando finalmente alcanzaron su objetivo, Lassen dividió su patrulla en 2 parejas para atacar desde direcciones opuestas.
Bajo el amparo de la oscuridad, Lassen y el soldado Ray Jones se arrastraron a través del alambre perimetral sin ser detectados y comenzaron a colocar dispositivos explosivos temporizados en los aviones alemanes estacionados. De repente, un centinela los desafió. Sin dudarlo, Lassen eliminó al guardia, pero el sonido del disparo alertó al resto de la guarnición. Estalló un feroz tiroteo, pero el caos sirvió perfectamente a Lassen. Desvió la atención de sus otros 2 hombres, quienes pudieron plantar sus bombas en aviones adicionales antes de escabullirse sin ser notados. Cuando las explosiones comenzaron a desgarrar el aeródromo momentos después, Lassen y Jones también lograron escapar en el pandemonio. El grupo de asalto evacuó Creta con éxito, habiendo destruido 5 aviones alemanes en una misión de operaciones especiales ejemplar. El éxito llevó a que Lassen recibiera una barra a su cruz militar, reconociendo su creciente reputación como líder natural en las circunstancias más peligrosas. Después de la rendición de Italia en septiembre de 1943, los aliados intentaron tomar el control de las islas del Dodecaneso antes de que los alemanes pudieran consolidar su dominio. Desde bases secretas a lo largo de la costa turca neutral, las patrullas del SBS navegaban repetidamente hacia aguas controladas por alemanes a bordo de barcos de pesca griegos tradicionales llamados caíques. Durante el día, se escondían en islas remotas. Por la noche, atacaban posiciones alemanas con efecto devastador. Aquí, Lassen encontró su terreno de caza perfecto. Aunque esta campaña finalmente fracasó, marcó el comienzo de la legendaria carrera de Lassen en el mar Egeo. Para abril de 1944, Anders Lassen había sido ascendido a capitán y se había labrado una reputación formidable en todo el Egeo. El mayor Jellicoe lo describió como poseedor de todas las cualidades del vikingo bucanero: coraje extraordinario, resistencia física, audacia y entusiasmo. Esta imagen llevó a sus camaradas a apodarlo el terrible vikingo. El 19 de abril, lideró un equipo del SBS de 18 hombres a bordo de 2 goletas desde su escondite turco, con destino a la isla volcánica de Santorini. Después de un viaje de 3 días, desembarcaron en una playa remota cerca del Cabo Columbo e hicieron contacto con combatientes de la resistencia local. Los griegos los guiaron a una cueva donde podían esconderse durante las horas del día. Basándose en la inteligencia reunida por el teniente Stefanos Kathoulis, quien se había infiltrado en la capital de Fira con ropa civil, Lassen dividió su fuerza en 3 destacamentos. El primero atacaría el cuartel alemán en el centro de la ciudad. El segundo intentaría capturar al oficial comandante alemán en su residencia, mientras que el tercero destruiría la vital estación de radio en Imerovigli, que servía como relevo de comunicaciones entre Atenas y Creta. A las 12:45 de la madrugada del 24 de abril, comenzó el asalto coordinado. Lassen lideró el ataque al cuartel, un edificio fortificado que albergaba a la mayor parte de la guarnición de 35 hombres. A pesar de los perros que ladraban y amenazaban con delatar su aproximación, los comandos lograron sorpresa completa. Los hombres del SBS llegaron desde 2 direcciones simultáneamente, atrapando a los alemanes en un fuego cruzado mortal. La mayor parte de la guarnición alemana fue eliminada en brutal combate cuerpo a cuerpo. Pero la victoria tuvo un costo. El teniente Kathoulis recibió una bala en el pecho, cobrándose su vida instantáneamente, mientras que el sargento Frank Kingston fue mortalmente herido y sucumbió a sus heridas horas después. El intento de capturar al comandante alemán falló cuando logró escapar en la confusión, pero la estación de radio fue destruida con éxito con cargas temporizadas. Al amanecer, el equipo de Lassen escapó a bordo de las goletas que esperaban, llevándose con ellos a algunos de los locales que habían ayudado en la incursión. Sin embargo, la violencia no se detuvo con el escape de los comandos. Los alemanes ejecutaron a 5 civiles locales en represalia, incluido el alcalde del pueblo, mientras que otros 13 perdieron la vida cuando intentaron saquear suministros alemanes de la radio destruida y activaron los explosivos restantes. El rastro de destrucción de la operación le valió un apodo sombrío tanto entre las fuerzas aliadas como alemanas: el baño de sangre de Lassen. Sin embargo, a pesar de su personalidad despiadada, Lassen era muy admirado tanto por sus hombres como por sus superiores.
No solo poseía habilidad y coraje que inspiraban asombro, sino que era un comandante empático que siempre lideraba desde el frente, nunca pidiendo a sus equipos que hicieran algo que él no estuviera dispuesto a hacer él mismo. Para octubre de 1944, con solo 24 años, Anders Lassen había sido ascendido a mayor en el ejército británico, un logro notable para un hombre sin antecedentes militares convencionales que había comenzado la guerra como un estudiante danés fracasado. Pero a medida que la resistencia alemana se desmoronaba en toda Grecia, estaba a punto de enfrentar su mayor desafío hasta el momento. El 29 de octubre, Lassen lideró la primera fuerza británica en entrar en Salónica, la segunda ciudad más grande de Grecia. Los alemanes se preparaban para destruir las instalaciones portuarias y los depósitos de combustible antes de retirarse, pero Lassen tenía otros planes. Aunque su unidad consistía en solo 50 hombres, convenció al enemigo de que estaba liderando una fuerza mucho más grande a través de una serie de audaces movimientos tácticos y faroles calculados. El engaño funcionó perfectamente. Creyendo que enfrentaban probabilidades abrumadoras, los alemanes abandonaron la ciudad sin llevar a cabo su destrucción planificada, dejando las vitales instalaciones portuarias intactas para uso aliado. Durante aproximadamente una semana, Lassen efectivamente sirvió como el gobernador militar no oficial de Salónica. Sin embargo, en diciembre de 1944, a Lassen se le daría una responsabilidad aún mayor cuando fue nombrado gobernador de Creta. Una guarnición alemana de 13.000 hombres se había retirado a un bolsillo fortificado en el noroeste de la isla, y la pequeña fuerza improvisada de Lassen, apodada Semforce, fue encargada de contenerlos mientras evitaba que la guerra civil griega se extendiera a la isla. Los 2 meses que pasó comandando Creta hicieron enormes demandas de sus habilidades de liderazgo. Las relaciones entre los grupos partisanos griegos comunistas y de derecha empeoraron constantemente, y los hombres del SBS de Lassen se encontraron bajo ataque no solo por guerrilleros comunistas, sino por civiles a quienes habían venido a ayudar. La situación llegó a un punto crítico cuando 2 de sus hombres, incluido su amigo cercano capitán, Charles Maurice Kleins, perdieron la vida en una emboscada. Fue un Lassen muy aliviado quien partió hacia Italia con Semforce en febrero de 1945, dejando Creta a una guarnición británica más robusta. Para abril, la ofensiva de primavera aliada se preparaba para romper la línea gótica y expulsar a los alemanes de Italia, de una vez por todas. El avance del octavo ejército británico vendría a través del estrecho espacio de Argenta, pero primero necesitaban convencer al enemigo de que el asalto principal vendría de otro lugar. La operación Roast en el lago de Comacchio fue diseñada como el engaño perfecto. La segunda brigada de comando despejaría la lengua de tierra fangosa que separa el lago del mar Adriático, dando la impresión de una gran ofensiva costera mientras atraía reservas alemanas lejos del objetivo real. En la noche del 8 de abril, Anders Lassen recibió órdenes de liderar una patrulla del SBSD, 18 hombres en una incursión de diversión a lo largo de la costa norte del lago de Comacchio, creando el máximo ruido y confusión para reforzar la ilusión de un desembarco anfibio masivo. La patrulla desembarcó en la estrecha lengua de tierra bajo el amparo de la oscuridad, encontrándose en una carretera flanqueada por agua en ambos lados sin espacio para maniobrar. Lassen lideró a sus hombres hacia adelante, precedidos por 2 exploradores, cuando de repente centinelas alemanes los desafiaron desde una posición al borde de la carretera. Un miembro de la patrulla que hablaba italiano intentó engañarlos, afirmando que eran pescadores, locales que regresaban a casa. Por un momento, pareció que el engaño podría funcionar, pero luego el fuego de ametralladora estalló desde el emplazamiento alemán, rápidamente unido por fuego desde 2 posiciones más. Sin pensarlo 2 veces, Lassen corrió hacia adelante a través de la lluvia de balas y asaltó la primera posición con granadas de mano, aniquilando a 4 alemanes y destruyendo 2 ametralladoras. Apenas deteniéndose para respirar, luego cargó el segundo emplazamiento bajo fuego de cobertura de sus hombres, silenciándolo con más granadas y eliminando a 2 soldados enemigos más. Para entonces, las bajas habían reducido considerablemente la potencia de fuego de su fuerza, y una cuarta posición alemana había abierto fuego desde 300 yardas más abajo de la carretera.
Aún bajo fuego pesado desde múltiples direcciones, Lassen reunió a sus hombres dispersos y llevó sus armas restantes a disparar sobre la tercera posición. Moviéndose hacia adelante solo, lanzó granadas hasta que escuchó gritos de «Kamerad». Los alemanes se estaban rindiendo. Pero cuando Lassen se acercó a 3 yardas para aceptar su rendición, abrieron fuego nuevamente con una ráfaga de ametralladora que lo derribó. Incluso mientras caía mortalmente herido, Lassen logró lanzar una última granada, hiriendo a los ocupantes y permitiendo que sus hombres tomaran la posición. Cuando intentaron evacuarlo, se negó, sabiendo que ralentizaría su retirada y pondría en peligro más vidas. El mayor de 24 años había ido de la manera en que había vivido su vida, pensando primero en sus hombres. La misión había tenido éxito más allá de todas las expectativas. 3 posiciones alemanas destruidas, 6 ametralladoras silenciadas, 8 soldados enemigos neutralizados y 2 prisioneros tomados. Todo logrado por una fuerza que había sido reducida a solo 10 hombres efectivos. Más importante aún, el ataque de diversión había cumplido su propósito, ayudando a desviar la atención alemana del principal asalto aliado a través del espacio de Argenta. Pero el costo había sido devastador. 4 hombres del SBS perdieron la vida esa noche, incluido su legendario comandante. Al día siguiente, el párroco local don Francesco Mariani y varias mujeres de Comacchio recuperaron los cuerpos de Lassen y sus camaradas caídos, depositándolos en el antiguo cementerio del pueblo, con todos los honores. Por su valentía, Lassen fue galardonado póstumamente con la Cruz Victoria, el honor militar más alto en el sistema británico, haciendo historia como el único receptor no perteneciente a la mancomunidad de la condecoración durante toda la Segunda Guerra Mundial. En diciembre de 1945, el rey Jorge VI presentó la medalla a la familia de Lassen en el Palacio de Buckingham. Su madre, Susanne, escribiría más tarde un libro sobre las hazañas de guerra de su hijo, asegurando que su historia no sería olvidada. Hoy, la Cruz Victoria de Anders Lassen se exhibe en el Frihetsmuseet, el Museo de la Resistencia danesa, en Copenhague, mientras que un busto de bronce, inaugurado en 1987, se encuentra fuera del museo en el Parque Churchill. Los italianos también han erigido un monumento a Lassen y sus hombres junto a la carretera SP1B, cerca del lugar donde hizo su última resistencia.